Profesor, bienvenido, buenas tardes. La sala es suya, profesor. Bueno, Santiago, muchas gracias. Bienvenidos a todos, los saludo. Les contó algo Santiago. Yo lo que comento siempre en cada charla es que tuve el privilegio de pasar por casi todas las etapas que te ofrece el fútbol, desde jugador en clubes de Bavi hasta jugador en divisiones inferiores de clubes profesionales, de ser jugador de primera división durante varios años y después hacer el mismo recorrido como entrenador, trabajando en Rosario Central primero, con todas las categorías, desde fútbol infantil, desde los más pequeñitos, de 12 años, hasta el plantel profesional. Y también me ha tocado dirigir en las 5 categorías del fútbol argentino, que tiene, bueno, un nivel muy competitivo en la parte más alta de la pirámide, hoy se llama Superliga, pero después tiene 3 o 4 categorías rentadas, 3 en realidad rentadas, una cuarta que es mixta, donde a veces se cobra por partido y bueno, y las otras que son regionales y que hablan de la cultura futbolística que hay en este país. Y me ha tocado pasar por ahí viendo todo tipo de gente, jóvenes, hombres, que se arriman con diferentes necesidades y deseos al fútbol. Lo que me parece conveniente hacer, desde el arranque le proponía eso a Santiago, una pequeñísima introducción para poder después meternos en 3 aspectos de la formación de jugadores. La parte de fútbol infantil, la parte de fútbol juvenil y la etapa de inserción con chicos jóvenes de 16, 17, 18 años. Me gustaría que para hacerlo mucho más didáctico y participativo, que cuando tengan algún tipo de inquietud me avisen, cortamos y hablamos de ese tema. Aquí hay, no sé si sale Santiago, una pequeña postal con 4 o 5 inscripciones, si la ves ahí, si se ve. No sé si... Profesor, la podemos visualizar, la que habla de los temas culturales, geográficos, climáticos, económicos. Exactamente. Bueno, eso es el fútbol en la República Argentina. Una república, ahí lo están leyendo. Yo vivo en una ciudad que tiene aproximadamente esta cantidad de habitantes, 1.700.000, se llama Rosario, pero hay un ámbito de 100 kilómetros alrededor, que es el Gran Rosario, que es la cuna de talentos en los últimos 20, 25 años. Ustedes podrían armar la selección argentina, más de la mitad de los integrantes de ese Gran Rosario, no solo de la Liga Rosarina. Y las condiciones que tienen que ver con eso son varias. Las culturales, porque es una zona medianamente rica para lo que es Latinoamérica, para lo que es nuestro país, donde hay posibilidades culturales importantes, una familia constituida, chicos escolarizados, condiciones geográficas que también son más que importantes porque en diferentes países de Latinoamérica no podés, por la topografía del terreno, entrenar en lugares planos, y acá es un llano y grandes llanuras donde es muy fácil y muy barato encontrar una posibilidad de practicar, de jugar al fútbol. Climáticas porque hay una temperatura agradable que entre 15 y 25 grados todo el año te permite cualquier día del año entrenar. Y económica, como decía antes, lugares medianamente organizados donde los chicos y los jóvenes pueden darse ese lujo. En esas condiciones crece un fútbol infantil en la ciudad, donde hay 6 ligas, más de 200 clubes de barrio, 25.000 chicos federados entre 5 y 12 años, que juegan más de 3 días por semana. O sea, un chico de esa edad tiene de 20 horas piso al mes de entrenamiento, juego. Son 200 horas al año, pero están dirigidos o contenidos por una mayoría de adultos autodidactas, no son formados. Lo que podríamos ver como algo negativo, pero bueno, es gente que por cuestiones afectivas, padres y gente que está vinculada
con los chicos que se arriman a los clubes. Esa cantidad de jugadores ha transformado a esta zona en un lugar de cazadores de talentos, donde hay prácticamente scouts de todos lados. Y el sueño de los chicos por jugar a veces se transforma en pesadilla. Se han privatizado clubes barriales. Hay un privilegio para los que juegan bien y dejan de ser contenedores los clubes. Hay expectativas desmedidas de familiares, de entrenadores, por esos chicos que juegan bien y que se les generan situaciones que no son las comunes para otros chicos de esa edad. Y muchos de ellos, cuando terminan esa etapa, hartos, cansados de presiones y de angustias y de la agresividad, de la hostilidad y de la violencia que se suele recoger ahí, dejan de jugar. Ese sueño pesadilla busca al niño talento, que es producto de la genética, pero sobre todo de una teoría muy aceptada que tiene que ver con el placer y displacer. Vos aprendés algo que te gusta, y si lo seguís haciendo, cada vez te gusta más y cada vez lo mejorás. Se jerarquiza en esta etapa el entusiasmo, la motivación, el esfuerzo y después el rendimiento para los chicos, para tratar de que ese placer no se vaya y tratemos de que no haya decepciones en esas primeras edades. Algo que como entrenador rápidamente nos damos cuenta en la etapa infantil es que si te gusta, aprendés. Como técnico ves a los chicos que tienen esos dos caminos, obedecer o pensar, competir o cooperar. Entonces jugar, disfrutar, entrenar, empiezan a hacerse hábito en su actividad diaria. Desarrollamos las actividades comunes, las tradicionales, las técnicas, las tácticas, las físicas, pero nos olvidamos a veces de las habilidades sociales para los entrenadores para los cuales no estamos preparados, no fuimos formados, por más vocación que tengamos. Las habilidades sociales tienen que ver con los valores, el respeto, la amabilidad, la buena comunicación. Son las que te van a acompañar toda la vida. Algo para saber de las habilidades sociales. Es una comunicación que no es solo la verbal, el 80% tiene que ver con tu gestualidad. Aprender a escuchar, interpretar mensajes, observar e interaccionar, enseñar a gestionar emociones y participar de manera activa en la resolución de conflictos, construir e integrar diferencias. Las habilidades sociales son la mejor enseñanza que un entrenador puede ofrecerle a un niño. No desaparecen y si lo deseamos mejoran con el tiempo. Una breve reseña de lo que para nosotros en esa etapa decimos que es aprender, dudar, cambiar, adquirir todo tipo de experiencias, tomar decisiones sobre eso, permitir que el jugador las tome por sí mismo. El cambio genera incomodidad, incertidumbre, frustración, miedo y dolor. Otra máxima, así como lo que te gusta lo aprendés, a mayor estrés, menor aprendizaje. Nuestras creencias nos acompañan en los primeros 7 años de vida, muy rápidamente. Tu creencia es tu crianza, tu experiencia y el conocimiento que vas adquiriendo. La manera en la que ves los cambios, como una amenaza o como un desafío. Cuando empezás a creer, empezás a querer y te dedicás a hacer. Adquirir conocimiento genera cambios funcionales, morfológicos, cambia tu mapa cerebral, da mayor cantidad de conexiones. Hoy con la neurociencia muy activa, eso se desarrolla y tiene su asertividad científica. A mayor velocidad y calidad en el proceso de información y procesamiento de la ejecución. Construir confianza como parte central del crecimiento del infante, acentuar lo positivo, validación, apreciación, reconocimiento, agradecimiento, confirmación, afirmación, y lo que tiene que ver, esto es más complejo para desarrollarlo, con el entrenamiento mental, que si bien son niños, también es una etapa, la voy a pasar por alto ahora, muy compleja para dedicarle a especialistas. ¿Por qué planificar en el Babi?
para reconocer individual y colectivamente virtudes y limitaciones, para entrenar metas alcanzables, armonizar grupos y formar jugadores, finalmente equipos, y bueno, para que cada chico con esa etapa entienda que depende de sí mismo su entrenamiento. Si querés enseñar, no dejes de aprender, y la tecnología como herramienta de conocimiento, si bien no la usamos mucho en ese fútbol infantil, después la vamos a ver en otras etapas del fútbol formativo juvenil. 3 aspectos fundamentales para preguntarse en la etapa de fútbol infantil. ¿Cómo es el niño? O sea, en su fase respectiva, para conocerlo, para ver qué es el estímulo que tenés que bajar y cuál es lo que podés desarrollar. ¿Cómo es el club? O sea, la estructura, la cultura, la estructura material, ¿qué te permite hacer? Y el pasado y la necesidad de ese club, si es para contener, si es cooperativo, y el perfil del entrenador, fundamentalmente eso. Un entrenador en etapas infantiles tiene que conocer muy bien a quién dedica su mensaje, tratar de que todo su conocimiento se base en una muy buena comunicación para poder llegar a que el niño asimile esas etapas. Nosotros vivimos una etapa muy distinta en nuestra infancia, muy distinta, donde había cambios enormes. Mis primeros 10 años de vida yo lo viví en la década del 60, donde no había la urbanización que hay hoy, había muchos espacios verdes, no existía la inseguridad y estaba muchísimas horas fuera de mi casa jugando a la pelota con mis amigos. Las expectativas en mi casa, de mi mamá y de mi papá, eran de que yo salga a divertirme, obviamente, me porte bien, que tenga cuestiones vinculadas con la educación, pero nadie veía en el juego, en ir a jugar a la pelota, algo diferente o trascendente. Todo ese tipo de cuestiones nos hicieron, en los primeros años de vida, forjar una personalidad. Estábamos mucho tiempo fuera de casa, tomábamos nuestras decisiones, prácticamente éramos niños autosuficientes, aprendíamos de nuestra experiencia diariamente. Esa experiencia nos fue modelando y no solo aprendíamos a jugar al fútbol, aprendíamos a convivir, aprendíamos a compartir, a relacionarte con peligros y con un montón de cuestiones que tenían que ver con tu propio saber, que después vos las podías desarrollar. Hoy, no recientemente, sino quienes estudian cuestiones vinculadas a la ciencia sobre biomecánica, sobre cuestiones de la psicología infantil, han visto un gran déficit en los chicos en estas primeras etapas, en su desarrollo, en su etapa motriz básica, para correr, para saltar. Y hay muchos clubes de primera, sobre todo en Alemania, que hace 10, 15 años, que instalan una pequeña placita para jugar, para que los chicos puedan trepar, para que los chicos puedan divertirse y para que puedan estimular física, psicológica, emocionalmente, cuestiones diferentes de cómo compartir con sus compañeros. Tienen su entrenamiento habitual, el Bayer Leverkusen, por ejemplo, es un ejemplo de eso, y después del entrenamiento lo vuelven a llevar a esa plaza para que tengan un fin de entrenamiento con la comunicación y la manera de comportarse desde la motricidad y desde lo emocional para que se adapten a situaciones que la urbanización, la inseguridad te han hecho perder. En Alemania he leído esta semana que estaban pensando sacar las categorías o modificarlas, la sub-11, sub-10, justamente porque están viendo los clubes y las federaciones que se dedican a la formación de jugadores como algo central y a la etapa de la niñez y la adolescencia como algo prioritario para que esta formación se complete, están pensando que hay demasiado estímulo sobre jugar en equipo y muy poco estímulo sobre la toma de decisiones en esa etapa donde la creatividad
y lo que se desarrolla en aspectos lúdicos es fundamental para generar confianza y seguridad, para que el chico experimente por sí mismo aspectos relacionados a su crecimiento lúdico. Entonces no es de extrañar que así como se introdujo y se ha generado una aceptación masiva de bueno, todas las teorías y herramientas que nos entregó Víctor Frade y todo el desarrollo del entrenamiento sistémico, no sea raro que empecemos a ver, como dije, en Alemania se está llevando adelante, una etapa de cambios buscando un poco más de agresividad, si se puede usar esa palabra, de deseo por la pelota y por enfrentar al rival, y no tanto desprenderse de ella para jugar, para que el juego colectivo y de asociación nos entregue un formato de jugador diferente. Hay un método que se llama Koerber, desarrollado por un holandés hace casi 40 años, un holandés que fue entrenador de Feyenoord, de otros equipos, y desarrolló un sistema con 6 fases, muy bien marcadas, donde a cada fase técnica le agregaba una fase psicológica. Por ejemplo, la primera etapa, fase 1, tenía que ver con el chico y la relación con el balón. La segunda, ya situaciones de juego, recepción y pase. La tercera, de juego 1 contra 1. La cuarta era el juego en velocidad, acelerar todo eso de las 3 y 4 etapas anteriores. La quinta era el trabajo de definición, entrenamientos, perdón. Y la sexta recién empezaba un ataque colectivo. Cada fase desarrollaba la concentración, la comunicación, la confianza, la competencia, la creatividad y la cooperatividad. En ese ascenso de las 6 fases. Esto se sigue usando. Hoy los entrenadores Koerber son técnicos bastante apetecidos y hay equipos, en España muchos de ellos, que lo utilizan en las etapas infantiles. Este método tiene que ver con chicos de 6 a 12 años, donde hay una conjunción de la parte técnica con la parte emocional, para tratar de tomar decisiones. Acá lo conocimos nosotros en Argentina como superficie de contacto. Tiene que ver con buscar la simetría, con hacer muy cómoda la relación del chico con la pelota y con aprender desde ese método complejidades. A los 12 años, teóricamente, los chicos dotados tienen un cúmulo de cualidades técnicas que los diferencia, ya pulidas. En líneas generales, la idea del fútbol infantil, desde algún lado, lo que planteé de mi país, tiene que ver con que se ha desvirtuado hacia una agresividad poco usual. Los padres tienen muchísimas expectativas sobre sus hijos, pero no sobre su estado emocional, no sobre su felicidad, sino sobre sus posibilidades de crecimiento, viendo al fútbol como una actividad lucrativa, y no solo para él, sino para la familia, y que les brinde cierto estatus social que, bueno, les asegure algo más que la diversión de su hijo. Si tenemos algún tipo de pregunta, Santiago, de inquietud, de curiosidad, me parece que me extendí demasiado y bueno, pero traté de terminar ahí con una etapa de fútbol infantil muy por encima de muchas cosas, da para profundizar mucho más. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Encantado de conocerte. Muy buena la disertación. No, quería tocar un poquitito este tema. Hace rato que se plantea muy por arriba que lo que dijiste recién, el tema de los padres, que vos actualmente estás en Rosario Central. No, ahora no, pero estuve durante muchísimas etapas. No, pero me imagino que en la época que estuviste, las presiones de los padres, ¿no? Para que lleguen, imagínate, en un superclub grande, deben ser terribles, ¿no? Con respecto, no solo a sus hijos, sino con respecto también a los mismos entrenadores. Yo estuve el año pasado acá, yo actualmente estoy en Deportivo Riestra, 4ª división de AFA, bueno, alterno en las otras tiras. Y, por ejemplo, Riestra tiene una bajada de línea muy puntual con respecto a los padres. Los padres del alambrado para afuera, sin ningún tipo de miramiento. Es decir, pueden ir a conversar, a llevar un hijo, a presenciar un partido,
pilas de cosas, pero llega el horario del entrenamiento, ningún padre. Cosa que, por ejemplo, el año anterior yo estuve en Sacachispa y no, el manejo con los padres muy, muy desbordado. Padres que fueron copando porque los coordinadores le fueron dando espacio, o porque llevaban la comida post partido, o porque por ahí conseguían un descuento en algún micro, y ahí un día yo tuve una especie de, sí, una agarrada, una discusión, ¿por qué no? En este deporte, bueno, como sea, siempre se tienen discusión, intercambio de ideas, y yo le decía al subcoordinador, es tarea tuya salir a buscar los sándwiches, la comida, la bebida, el descuento del micro, si no, ¿cómo se justifica tu presencia? ¿Vos cómo ves todo esto? Mirá, una de las tres cuestiones fundamentales que planteaba al principio es, ¿cómo es tu club? Fundamental, o sea, ¿cómo es el chico a esa edad? ¿Cómo es tu club? ¿Y cómo sos vos? ¿Cuál es tu perfil? Lo del club es fundamental. Si vos tenés la libertad de diseñar ciertas reglas, y te digo porque hay clubes grandes que ya tienen una historia y es muy difícil, pero si podés diseñar ciertas reglas, sería una cosa más que importante poder poner esos límites. En el espacio, como decís vos, la cancha es para los chicos, viste, acá por ejemplo en la Liga Rosarina, desde hace creo que 3 o 4 años, dejaron de ser puntuables las categorías hasta 8 años, no se anotan goles, no hay ganadores, bueno, hay una serie de reglas que conocen más los especialistas, pero que se están aplicando. Y en parte, la idea fue tratar de paliar todo eso. Mi opinión es que en tu lugar vos diseñás reglas y que es muy importante primero hablar con los padres para que eso quede muy claro y tratar de que el bienestar de sus hijos depende de todos los que están ahí, de vos como entrenador, del club que te apoye, de los padres para aceptar esas reglas y bueno, y controlarlas. Es muy difícil. Yo, bueno, con un grupo de entrenadores nos pasamos bastante tiempo dando charlas en los Babi, pero hay gente que tiene una perspectiva del fútbol que es imposible cambiar y tarde o temprano llegás a esa diferencia. Bueno, si acá o mi hijo no juega, me lo llevo, o no me gusta tal cosa, ¿cómo hacemos para que el chico que tiene su arraigo en un montón de amigos y en un lugar que disfruta sea objeto de los papás, que se lo lleven y lo hacen sufrir? Son el caldo de cultivo de los desertores, de los pibes que a los 14, a los 15, cuando en esa etapa de la rebeldía ya no pueden, o sea, al papá no le dan más pelota, se pelean, a veces a trompada, o a veces se pelean por este tipo de cosas. Los que se someten lo guardan y lo llevan toda la vida. La psicología te dice que una de las presiones más grandes que necesitan, que sufren, que padecen los chicos, tiene que ver con el entorno afectivo y familiar. O sea, con lo que les están demostrando a los padres. Es imposible que a eso vos lo trabajes con los chicos. Lo tenés que trabajar con los padres. Con los padres. Primera presión. Primera presión del chico es esa. Claro, trabajar con los padres. Ahora, ¿cómo haces para hacerle entender a tipos que no te pueden entender? ¿No? O sea, no tienen la apertura mental o no tienen su formación, desgraciadamente, no quiero discriminar, como para que algún tipo de información que vos le bajés, la puedan entender. Bueno, la calidad del entrenador se ve en esos aspectos. El tipo que puede hablar con un papá que te entiende fácilmente y con un tipo cerrado. Al padre lo quiere, lo adora, lo va a tener toda la vida. Es muy difícil esa etapa, por eso siempre hay algún colaborador en el club que hace de intermediario. No sé cómo será Riestra. Central tiene, no te voy a exagerar, creo que 5 o 6 líneas de Babi con 6, 7 categorías, o sea que hay 40 equipos de fútbol. Es una locura, si no se ponen en regla, poder convivir con eso. Y es algo experimental, yo no tengo una receta. Sí, empezar a hablar con los padres, tratar de que con ellos se llegue a los hijos y escuchar a los profesionales. Un defecto, Gustavo, es que en la mayoría de los clubes no hay
una estructura interdisciplinaria para que vos puedas hablar con un psicólogo o con un asistente social y puedas tener la respuesta con la que tenés que amasar después la forma en la que la haces llegar. Por eso, acá la pata política o la pata de asesores, de gente que tenés alrededor, para que te ayude a mejorar esa comunicación. Pero es un problema muy grave. En Rosario, ahí lo veía a Gustavo de Lepiane antes, hay una, no sé cómo llamarla, pero una corporación de scouters del mundo. Acá vienen a buscar, llamarlo, bueno, por la historia del fútbol rosarino, por las ligas que hay acá, de un montón de equipos del mundo, y han gerenciado equipos de Babi para ofrecerle plata a familias, a papá, para mejorarle la vida, para llevarse a su hijo. Es medio loco ver cómo un pibe de 11 años sostiene una familia o las expectativas de una familia de la que su papá hace 20 años que labura y no puede salir del lugar donde está. Pero yo creo que es algo para laburar que debería... Es tremendo ver eso. Acá pasó yo estoy trabajando también en la Escuela de Directores Técnicos, de profe, de la parte, justamente por eso pregunto mucho, de la parte infanto-juvenil, porque no solo oriento la materia a lo que es el entrenamiento, también hay que orientar mucho la materia en lo que es la parte infantil, en la observación, en el conocimiento del entorno, y se había hablado también, hace 2 años a Independiente lo empezó a bancar Nike, a un pibe, una cosa de 300.000, 400.000 pesos por año. Y ya el chico, había tomado hábito de un jugador profesional. Ya llegaba medio sobre la hora, ya pedía un lugar exclusivo. Tremendo escuchar eso. Pero bueno, la necesidad tiene caras variadas, ¿no? De hereje, dicen algunos, de perro. Lo que sí hay que hacer es abordar la temática inmediatamente, cuando hay un papá o una mamá, porque a veces así, con algún problema... Sí, eso es muy exacto lo que decís. A veces hay mamá. Es la mamá. Muy bueno lo que dijiste. ¿eh? Sí. Tratar de que el entorno, el lugar de competencia, que no sea hostil. A mí me ha tocado, bueno, a principios de la década del 90, cuando recién empezamos acá, varios viajes a España, donde vos veías que un exabrupto fuera de la cancha hacía que ese papá o ese hincha se vaya. El árbitro no seguía si ese tipo gritaba o puteaba. ¿Qué pasó? Bueno, que por ahí era demasiado poder para los árbitros y después lo mal usaban, y hay un montón de cosas más. Pero no solo llegar a la competencia con ese tipo de problemas, hay infinidad de temas para abordar en el fútbol infantil, sobre todo hoy, donde van chicos desnutridos, donde si hay una mirada, donde hay ojos que pueden ver situaciones de abuso familiar, de desnutrición, de cuestiones que te enseñan inmediatamente, un chico con alguna patología o con alguna dificultad. Y el entrenador, cuando empieza a aprender de chicos, se da cuenta del peso que tiene su responsabilidad y de lo valioso que es tener maestros en fútbol infantil, formadores que tengan que ver con la técnica, que tengan que ver con la comunicación. Yo decía ahí, el 80% de nuestra comunicación es no verbal. Una mirada, un gesto, un ademán, al pibe, vos que sos la autoridad, lo liquidaste, lo marginaste, lo discriminaste, y si queremos construir confianza, tiene que ver con un trato diario de calidad, diariamente, que ese sea un lugar especial. Hay mucho que se ha escrito acá, hay clubes que seguramente deben ser modelos. Yo me remito a lo que me ha tocado a mí como experiencia en fútbol importante, fútbol grande. Estuve trabajando en Corrientes hasta fin de año, y bueno, el fútbol infantil no está regulado, hay un montón de cosas que tienen que ver con leyes y reglas. Y después nosotros, que somos los que necesitamos que esto mejore, y bueno, no es solo una cuestión de nuestra capacitación y del sueldo, que toda la estructura esté acorde para la salud de los pibes. No sé si alguien tiene algún otro comentario ahí. Sí, Daniel, muy interesante, Daniel, lo que acaba de mencionar, igual todo un manejo importante hacia los padres de familia, igual saber manejar esos aspectos. Hay puntos importantes que topaste también dentro de tu preámbulo, dentro del inicio ya de la charla, que viene siendo hablaste un poquito me llamó la atención, igual que
de un método muy importante, que no sé si podrías que nos expliques más, que es el método de Curver, de Phil Curver, que fue allá por los Ayas, por 1970 holandés, donde que fue el creador de la metodología, la global. A partir de eso es donde que aplicamos las Claro. formativas, porque ese es uno de los puntos que nos gustaría ver cómo lo aplicas tú, lo que es el método global analítico. En formativas es importante eso. Ahora hay diferentes métodos que se aplican en la actualidad, pero el método pienso que de Curver, que es el global, es muy importante. De ahí algo que topaste también, Daniel, al mismo tiempo quisiera que pasando esto, tope un poco lo que hablaste de la neurociencia. Es un punto donde que ahí abarca lo que estabas hablando también del aspecto psicológico. Todo. Entonces, la verdad fuiste muy conciso en todo, en todo este pequeño preámbulo que estamos iniciando en la reunión. Will Colbert fue un entrenador holandés. Es bueno saber cómo empezó el fútbol en Holanda prácticamente. Holanda, bueno, sufre una inundación enorme en la década de 50. El mar, en una tormenta grande, se llevó un pedazo de país prácticamente. Entonces, para poder pelear contra esa catástrofe climática, hicieron una explanada muy grande de cemento. Y les quedó un espacio enorme que decidieron empezar a aprovecharlo para enseñar fútbol y hockey, desde un enfoque académico. Eso fue a fines de los 50, en el 60 Holanda tuvo en el Feyenoord un equipo que, bueno, hizo historia, después el Ajax en los 70, y este hombre debe haber sido producto de eso. Y su inquietud, su curiosidad, le permitió desarrollar un método para la técnica del jugador. Pero en los primeros años, la primera etapa que tenía que ver con la relación con el balón, ¿cuál es la dificultad de llevarlo a tu club? Que necesitas una pelota por chico, y no es fácil. A veces te toca laburar en lugares donde eso es imposible. Él relacionaba la concentración con la parte con la que vos tocás la pelota, y estamos hablando de chicos de 6, 7 años, cara externa, cara interna, planta de pie. No es fácil cuando hay habilidades motoras de base que no existen. Entonces, de a poco, tampoco sabía en esa época Colbert lo que se sabe hoy de psicología infantil, por ejemplo, para ver la forma de implementación y de asimilación. Esa era la primera etapa. En la segunda, donde ya le agregaba un compañero, también tenía que ver con la edad cronológica, cuando el chico ya podía golpear la pelota. Por ejemplo, mientras Colbert trabajaba, terminaba de enseñar esto, la psicología te decía que hasta esa edad, hasta los 8 años, el chico era egocéntrico y tenía una capacidad de concentración muy corta. Y eso después se fue adaptando y se fue mejorando. Pero la parte de recepción y pase, él se hacía un paralelismo con la comunicación. Para desarrollar los aspectos de confianza, empezó a utilizar el 1 contra 1, ya 8 o 9 años, donde empezaban a gambetear, donde cada pelota, un chico, si ustedes leen ahí en las fases, para estimular la fase de crecimiento de los infantiles, ven que a esa edad tienen una voracidad por la pelota, por querer jugar, no dársela a nadie. A los 9, 10 años empezaba a trabajar con un estímulo de velocidad mayor, o sea, casi los mismos ejercicios, pero buscando otro objetivo, y ahí los hacía competitivos contra sí mismos. O sea, todavía no imponía ningún tipo de desarrollo competitivo con el otro. Pasaba una etapa a esa velocidad, de enfrentar a jugador y arquero, situaciones de juego, para que desarrollen en el juego colectivo la creatividad, hasta llegar a un ataque globalizado donde, bueno, también se buscaba la cooperación en la última etapa del chico perfecto de 10, 11 y 12 años, que es cuando uno lo ve en todo su potencial. Si bien eso se interrumpe a esa edad, a mí me tocó aplicar un poquito más, llevándolo a cuestiones lúdicas y cuestiones de entrenamiento, si ya nos adentramos en el fútbol formativo de chicos de 13, 14 años, en la etapa de calentamiento. Nosotros hacíamos una batería de juegos, de juego de cabeza, donde empezábamos a esa edad, 13, 14 años, 2 contra 2, diseño de partido de 5 contra 5. Acá no se habla, pero en Argentina
se salta directamente de fútbol de 7 a fútbol de 11. Hay muchos países, ustedes en Ecuador tienen el fútbol de 9, que hacen una transición un poco más ordenada, adaptada a las capacidades del chico. Y bueno, a nosotros el Cuerver nos sirve como transición con el chico con cierta técnica depurada, empezar a trabajar en la simetría, en cuestiones que tienen que ver con el juego colectivo, con otras herramientas. La neurociencia no baja demasiado sobre el fútbol infantil porque se ha enfocado mucho más en fútbol profesional y en la última etapa del fútbol formativo. Pero lo que conocemos de psicología nos enseña que tu comunicación es fundamental para el desarrollo del chico y a veces el entrenador trabaja como inhibidor o como orientador. La forma de comunicarte, un entrenador puede ser autoritario, puede ser indiferente, puede ser empático. La forma en la que vos te comunicás es fundamental para el crecimiento y la asimilación de todas esas consignas. Sí, Santiago. Es muy interesante, profe, lo que nos acaba de compartir igual. Y aplicado a todo lo que son estos temas del desarrollo motor, sería general del niño. Profe, de aquí viene una transición de las etapas que estamos hablando de la ontogénesis motoras. Ustedes a partir de los 12, ¿cómo van evolucionando ya el proceso formativo? Porque, profe, usted ha hecho es un camino intenso en su trayectoria, ya que ha venido desarrollando etapas formativas, adolescentes, y hoy por hoy se ha mantenido tantos años en el fútbol profesional. ¿Cómo ha ido ese proceso usted evolucionando y desde las habilidades kinestésicas, desde lo que es las habilidades psicofísicas dentro de la ontogénesis motora? Sí, nosotros estamos acostumbrados a ver esos cambios que no son cronológicos porque hay maduraciones tempranas y chicos que desarrollan testosterona a los 13 años y tienen pelito y tienen músculo y tienen fuerza y hacen ventajas temporales, y otros que son un poquito más lentos y hasta los 14, hasta 15 años parecen nenitos todavía. Esa etapa, si bien es muy estimulada hoy y se ha comprobado que todo tipo de estímulo físico en parte la acelera, es fácil de ver a los ojos si hay chicos de 12 años de 1,50 m y otro de 1,80 m. Hay una gran diferencia para compararlos entre sí. Pero esa etapa de la incoordinación, que es una fase complicada, desarrolla en chicos que juegan bien y sobre todo en chicos inteligentes una capacidad de sobreponerse en los más chiquitos a esas dificultades físicas. Entonces van generando anticuerpos, entre comillas, no es la palabra, para sobrevivir y empiezan a desarrollar cuestiones del juego que tienen que ver con la temporización, con la inteligencia, con un control un poquito más sensible para poder orientarse siempre y ganar tiempo. Como saben que en el roce pierden, eligen situaciones de juego en las que puedan sobrevivir. Por eso es muy probable que chicos que juegan muy bien, que a esa edad jueguen muy poco. Nosotros tenemos el caso en Rosario Central de Di María, por ejemplo, que bueno, hoy es una figura mundial, pero en Rosario Central a los 13, 14, 15 años casi no jugaba porque era muy debilucho, era muy flaquito. Y a los 16, cuando empezó a desarrollarse y tener fuerza, en un año fue titular en su club y después jugó en primera división muy rápidamente. Entonces, ese desarrollo lo tiene que conocer la gente que está alrededor de los chicos. Pero no solo el cambio físico, sino hay un cambio de carácter muy ostensible, donde de ser chicos alegres, divertidos, que querían jugar todo el día, empiezan a ser adolescentes rebeldes y tienen dificultades para adaptarse a las normas, para seguir reglas, y necesitan de un tratamiento adecuado para que se los ayude a conservar ese deseo de jugar y no generarle enemigos que por la necesidad que tienen los chicos de demostrarse a sí mismos, de imponer su personalidad, los llevan a esos extremos. Y es muy importante el perfil del entrenador para el adolescente, muy importante. En esos primeros años,
El diseño de la batería de trabajo, claro que es fundamental, pero así como tenés que tener un perfil para la etapa infantil, hay un perfil diferente para estas edades. En el profe, en el DT, que puedan encontrar la manera de comunicarse. Es difícil a veces cuando hay una brecha generacional marcada, cuando entrenadores de 50 y pico, 60 años, tratan de comunicarse con chicos de 13 a 15. No es imposible, pero es difícil, requiere de una actualización permanente y de una empatía muy alta para poder llegarle a los chicos. Esa etapa que te decía, y hace ventajas temporales, es fundamental porque los chicos tienen dos puertas enormes abiertas ahí. La primera es la comprensión del juego, o sea que empiezan a tener una lectura táctica para una cancha grande. ¿Por qué? Porque ahora pueden hacer un cambio de frente de 30 metros, porque ahora pueden sostener un pique de más metros, porque ahora pueden rozar y chocar y empiezan a tener conciencia de su fuerza física. Y esto genera en los más fuertes una confianza enorme y en los más débiles una sensación de incertidumbre que a veces, donde no hay entrenadores preparados, termina con buenos jugadores abandonando el deporte, no solo yéndose de ese club por ser reemplazados por uno más grandote, porque en los clubes de mi país es muy común ver en la situación, en la etapa de esa edad, las categorías puntúan para un récord semanal y mensual y anual de competencia, o sea, se dice quién gana y quién sale campeón. Entonces, muchos entrenadores dejan de lado a los chiquitos que todavía no están desarrollados por los grandotes que les permiten ventajas temporales y triunfos inmediatos. Nada más equivocado. La etapa formativa tiene muchos años de trayectoria y elegir, porque a los 13, a los 14, un grandote patea más lejos o tiene más fuerza y te hace ganar un partido, por los chiquitos que cuando se estabilicen seguramente van a sacar otro tipo de ventajas. Entonces te decía, una de las etapas es la comprensión del juego y empezar a desarrollar todas sus capacidades en función del juego, individual y colectivo. Y la otra es la construcción de hábitos. Hasta los 12 van a ver que los acompaña la madre o algún familiar. De ahí en adelante empiezan a ir solos. Como nos tocaba a nosotros en la década del 70 o del 60 ser autosuficientes, acá los chicos empiezan a tomar decisiones por sí mismos, que les sirven en la cancha para crecer, obviamente. Vos crecés, vos madurás tomando tus propias decisiones, pero que les permite construir hábitos para que a su entrenamiento lo construyan ellos. El entrenador, si logra rápidamente a esa edad inculcarles que su descanso, su alimentación, la calidad con la que cada día vaya a entrenar y su organización escolar, afectiva, con sus compañeros, familiar, depende de ellos. Si aprenden que su capacidad de organización depende de su inteligencia y del rendimiento que van a tener para todas esas áreas de su vida, empiezan a construir hábitos positivos que los acompañan toda la vida. Claro que hay altibajos. A los 13, a los 14 vas a ver que durante un mes o 2 meses están, qué sé yo, introvertidos o están eufóricos. Las cuestiones que te marca la psicología se exageran. Entonces, a veces hay sanciones por demás de duras o la indiferencia de los entrenadores permiten que eso no esté relacionado y encarrilado hacia un comportamiento adecuado a las reglas. Pero es fundamental que cuando vos diseñes esos entrenamientos, que ahí sí empiezan a ser por fase. A esa edad, el modelo de club, el modelo de juego, la idea de los entrenadores para la formación que no termina nunca. Empezó en la etapa infantil, ahora la desarrollan con otras herramientas. Ahí empezás a tratar, cada club tendrá la suya. Hay, como hablábamos del sistémico antes, bueno, las 4 fases de juego que se las enseñan
de acuerdo a una organización defensiva, al repliegue, al contraataque, bueno, esas cuestiones que ustedes ven y que cada uno elige como quiera, tienen que ver también con una descomposición un poquito más importante, sobre todo a los 15 y 16 años, cuando a todas las capacidades físicas ya las están cerrando, cuando el chico termina de ser un adolescente en formación para ya ser un adolescente rápido o fuerte o ágil, empiezan a encontrarse con su especificidad. ¿Qué quiero decir? Ya la testosterona en el cuerpo, ya su psicología sobre el fútbol que le gustaba, la idea del club, empiezan a optimizar lo mejor que tienen. Pegada, velocidad, control, inteligencia táctica, y con buenos entrenadores se desarrolla hasta el punto de no tener techo. O sea, juegan, se divierten, piensan y deciden, no obedecen, fundamental para el crecimiento. Y el juego como vos lo quieras desarrollar en esos aspectos. Nosotros, sin saberlo, en la década del 90, hacíamos algo muy parecido, descomponíamos el juego en la salida, en la posesión, en la progresión, y después, bueno, elaboración y ataque. Y en esas fases elegís el entrenador y elige el jugador donde está más cómodo. Daniel, hay una tengo dos tendencia. personas que desean participar. Y Sí. bueno, vamos a darle la palabra a Gustavo y Luciano también, que me está alzando la manito. Vamos con Gustavo. Adelante, Gustavo. Gustavo de Liepiane. Lo saludo a Gustavo, compañero de la lucha acá de varios entrenadores. No lo escucho. No estoy oyendo, Santiago. No tenemos, no tiene audio. Ahí va. Si vos tenés, transcribímela. No tenemos audio. No tenemos audio, Gustavo. Qué pena. Sí, un poco triste no poderle escuchar, ejemplo. Esperemos corrija el error técnico de audio. Luciano Heivia también te está alzando la mano, desea participar, hacer una pregunta, con gusto. Hola. Adelante, Luciano. Acá te escucho perfecto. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, buenas noches. Hola Luciano, mucho gusto. No, más que nada, tenía algo anotadito para preguntarte. Yo estoy trabajando en Esparta con Premini. Estamos pasando, antes de la pandemia, era el último año de cancha de 7. Ya venimos jugando 7 y 11, ¿viste? Ya venimos jugando sábado cancha de 7, Bien. domingo cancha de 11. Y vos sabés que vinieron dos chicos que no tuvieron Babi, ¿viste? Que no hicieron el Babi y cayeron este año. Y los padres, viste, muy insistentemente queriendo que los chicos hagan algunas cositas que venían haciendo los otros nenes, viste, durante la formación. Y a veces uno, sin tanta herramienta, vos conocés el Club Esparta de ahí, Daniel, y sí, claro. Con lo que podemos, con lo que vamos llevando nosotros de casa, con lo que nos ayuda Iván, le tratamos de decir a los padres que hay que tener un poquito de paciencia. Porque imagínate que un nene de 11 años que nunca agarró un balón, tiene que hacer jugar los sábados a cancha 7, jugar el domingo a cancha 11, y viste la paciencia, vos sabés que acá no pregona. Yo quisiera preguntarte cómo ir llevándolo a los padres, porque a veces son muy insistentes, mucha presión hacia nosotros, que nosotros hacemos lo que podemos y con lo que tenemos, Daniel. Sí, es muy complicado, eso lo hablamos antes con Gustavo, porque hay padres que no te van a entender. A mí, yo he tenido planteamientos de gente que viene y te dice, yo quiero que mi hijo sea competitivo y acá no entrenan bien,
o lo sacan y él tiene que jugar. Es muy complejo cuando el padre no te va a entender. Y las herramientas que tenés como entrenador es ver desde dónde lo abordás, a ver desde qué puerta él encontrás abierta o qué te puede ofrecer él. Porque por ahí, como decíamos antes, el chico está muy cómodo, pero el que está incómodo es el padre. Y una sugerencia que por ahí sirve, que yo utilicé en otros lugares, no en los clubes que estaban organizados. A mí me tocó laburar hace mucho también en clubes chiquitos, muy humildes. Sumarlo a colaborar, que se sientan partícipes de algo. ¿Qué podés hacer vos? ¿Qué sabés hacer? Cuando empieza a convivir un poquito más adentro del club y no es solo un espectador de los entrenamientos o de los días de competencia, porque generalmente los más puteadores son los que no van nunca. Son los tipos que no ven el esfuerzo, claro, el esfuerzo que estás haciendo todos los días ahí, el frío que chupan, el que llega con una remerita y hace 3 grados, o sea, ese tipo de cosas. Cuando hay gente de buenos sentimientos, las ve y actúa. Entonces, a lo mejor una charla, ¿viste? Una charla, no sé si profunda, pero mira, acá tenemos muchos problemas, yo sé que vos querés a tu hijo, que vos querés que él crezca, él está bien. ¿Qué podés hacer? ¿En qué podés colaborar? Sumalo a tu lado, que sea alguien que te ayude en algo. Y que después, o sea, él solo tiene que ver los esfuerzos que hacen los demás chicos, no solo su hijo, porque, viste, normalmente los padres que plantean eso tienen un hijo que juega bien. Generalmente es así. Y como tienen la opción o la invitación de otro club de llevarlo a otro lado, te apuras con eso. Si son del barrio, generarle esa responsabilidad. Yo tuve durante tantos años muchas discusiones porque todos se enojaban cuando iba a Central o Newell's a jugar a donde sea, a la cancha de Esparta misma, Pablo VI, Aguirre, Oriental. Lo que pasa es que esa gente, el sentido de pertenencia es lo que está defendiendo y son invisibles todo el año, hasta que llega el partido con Newell's o con Central, y se quieren hacer ver. Entonces, si el sentido de pertenencia es fuerte y es vecino, agarralo por ese lado. Y si no, busca la puerta que te deje abierta para que vos también sos un laburante, igual que vos, aunque gane 2 mangos o no gane nada, hago mi esfuerzo y trato de hacer lo mejor que pueda. ¿Qué viste que hice mal? La humildad en pareja, ¿entendés? Entonces, ponerte en ese nivel ahí, y como todos, somos todos iguales. ¿En qué te parece que podemos mejorar? Proponeme algo. O sea, que de ser el padre puteador sea un colaborador, sea alguien que proponga. Si se pone esa camiseta, por ahí termina siendo alguien valioso, pero tiene que ver con tu capacidad. Vas a aprender muchísimo, aunque ahora sufra como un perro. Y después otra cosita, Daniel. Nosotros incorporamos en la sesión, en la práctica, en el estímulo de los chicos, bueno, entrar en calor, todo lo que nos enseñaron en el curso, todo lo que hacemos siempre. Sí. Le decimos la hora potrero, que lo dejamos jugar libremente, sin darle indicaciones a ellos. Hacemos un 7 contra 7, según lo que vengan, 8 contra 8. Y me pongo a mirar sin que se golpeen y que jueguen libremente. Que haya un comilón, como se decía antes, que haya... Y lo vamos evaluando con el profe mío, mi compañero, y lo dejamos entre 30 a 40 minutos los días jueves que tenemos más tiempo, antes de la práctica formal de fútbol. Le pusimos esa, la horita potrero, que ellos se divierten, juegan, se eligen entre ellos, hacemos como un pan y queso, como hacíamos cuando éramos pibes, lo dejamos jugar y después sí, paramos la práctica y armamos lo que armamos siempre todos los jueves. No sé vos qué opinás, o sea, nosotros tenemos martes, miércoles y jueves la práctica. Martes hacemos lo coordinativo, un poquito de todo lo que sería físico con pelota, físico técnico, mucha coordinación. Y bueno, hacemos 1 contra 1, 2 contra 2, etcétera, etcétera, ¿viste? Definición. Laterales, trabajamos algunas otras cosillas que se pueda. Ya estamos trabajando cabeceo, porque ya los chicos ya tienen que aprender a cabecear con pareteales, ¿viste? Y le incorporamos esta horita potrero que nos pareció divertido. Un día se armó y lo empezamos a dejar que jueguen. ¿A vos qué te parece esto de que se diviertan?
A mí me parece maravilloso, maravilloso. Ahí una de las tarjetas decía, si te gusta, aprendés. Mirá, hay una tendencia que dice que vos no sos zurdo derecho por la genética, por tu papá, por tu abuelo, sino por los primeros movimientos que tuviste. Te gustaron y los repetiste. Por eso pateaste miles de veces con una pierna y poquitas veces con la otra. En este caso, vos le estás dando libertad. Ojo que sos el adulto, sos responsable de ellos. Fíjate que no haya ningún tipo de agresividad, o sea, lo normal, pero que los chicos disfruten. Ese es un día ganado. Además, en clubes como Esparta, o vos conocés la Rosarina, el enemigo es la deserción, es que dejen de ir, es que los pibes o que vayan obligados y después no quieran ir más. A esa edad poder comunicarse con los compañeritos es más que bueno. Yo hablaba de técnica de entrenamiento porque, bueno, en Alemania están volviendo ahora, quieren el juego del picado, del potrero en la calle. Ellos que tenían todas las pelotas, las canchas, fútbol sintético, está una maravilla, pero no están conformes con el producto, con los jugadores que sacan. Esa creatividad no es solo tirar un caño, es defenderte del más grandote, es cómo le entrás, o sea, cómo le ganás en velocidad a uno que es más rápido que vos, cómo pone el cuerpo, un montón de cosas que desarrollan por instinto. El instinto, la naturaleza, son las cuestiones que tenemos arraigadas para toda la vida. Si lo sabemos canalizar a eso, no estamos lo suficientemente preparados nosotros los entrenadores para dar el mensaje verbal adecuado, porque estamos demasiado enfermos de fútbol y desconocemos muchísimo la necesidad de los chicos. Una palmada, una caricia, un consejo, algo que los haga sentir bien. Y solo buscamos premios en ejecuciones, o sea, que ellos te devuelvan algo en su calidad de ejecución. Y sin embargo, son pibitos que van a estar 3, 4 veces por semana, 1 hora por día. Si le hiciste pasar 40 minutos divertidos, es un golazo. O sea, es lo que tenemos que hacer como entrenadores a esa edad. Muy interesante, profesor. Tenemos también Juan Pablo desea participar. Adelante, Juan Pablo, puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, claro y fuerte. Sí, Juan Pablo, bien, gracias, Sí. ¿Cómo estás? Daniel, un placer. Lo felicito por su trayectoria y lo felicito por su interés en la neurociencia, y me queda más que claro que usted la utiliza muy bien, así que lo felicito por eso. Te agradezco, te agradezco. Como te decía, yo no tengo mucha bibliografía y hace muchos años que ya no trabajo en fútbol infantil, debería profundizarse mucho más. Yo la utilizo más en los profesionales, es más, mi esposa forma parte del grupo de trabajo, ella hace entrenamiento mental, control emocional y detectar cuestiones que van desde la patología hasta las debilidades, para fortalecer individuos y conseguir cohesiones grupales que te permitan sentirte un poquitito mejor de lo que sos. Con eso armamos grupos de competencia, pero es indispensable hoy no utilizar lo que la ciencia aporta, porque el entrenamiento es absolutamente científico en cuanto a cargas, en cuanto a direcciones, pero sigue siendo un juego y nosotros que lo llevamos al campo de entrenamiento y que después tomamos las decisiones no lo podemos olvidar, Juan Pablo. Sí, yo soy especialista en estimulación cognitiva y neuropsicología, Qué bueno. y bueno, estoy en el mundo de la salud hace ya 13 años, y claro, en el fútbol, que llevo muy poquito, me he dado cuenta que hay muy poco del conocimiento de lo que nosotros tenemos en salud hace ya 200 años, y se ha traspasado todavía muy poquito al fútbol. Y bueno, yo le quería hacer la siguiente pregunta, Daniel. Quisiera saber cuál es su opinión con respecto a la importancia de la educación formal en las escuelas primarias y secundarias de los jóvenes que quieren ser futbolistas. O sea, que los chicos ya de muy chicos quieren ser futbolistas profesional, y ellos muchas veces lo ven como carriles separados, ¿cierto? Si yo quiero ser futbolista profesional, el colegio para mí no es una alternativa, no es para mí. Y segundo, ¿cuál es el rol del entrenador
en ese tema de si aconsejar o no al joven, yo a la familia, con respecto a la responsabilidad o a la importancia que le debiera dar este joven al colegio. Bien, muy interesante la pregunta. En esta parte del continente, en nuestra Latinoamérica, no está lo suficientemente valorizada la figura del entrenador. En otras culturas, en Estados Unidos, sin ir más lejos, el head coach es quien decide y se involucra en infinidad de situaciones de la vida social. Es el que opina para las becas, para la corrección y dirección de la educación. Nosotros en Argentina todavía no tenemos ni un gremio estable. Ahí vi que había algunos compañeros que estamos en esa lucha. En Chile están un poquito más organizados, en Ecuador, en Perú también. ¿Qué quiero decir? Nuestra pelea no es solo por estar mejor capacitados, sino por conseguir que el Ministerio de Educación sea también de deportes. Educación y deportes, o educación, ciencia y deporte. Creo que es muy errado poner al deporte como algo que no está involucrado en la educación. Por más que al deporte no lo practiquen o que no les guste a los niños, el deporte es una parte fundamental de nuestra formación. Y, o sea, hoy hay estudios donde, no sé si leíste los trabajos de Cecchini sobre los movimientos y la asimilación neurocognitiva a través de enseñan matemáticas saltando y jugando. O sea, cada vez más eso se va a involucrar en nuestro aprendizaje. Y nosotros tenemos que capacitarnos. No solo estoy de acuerdo con que el técnico forme parte de ese grupo que decide sobre la educación de los chicos, en este caso fútbol y formación académica, sino en obligar a que quien quiera ser entrenador se capacite realmente, porque es muy, pero por demás de rudimentaria nuestra formación. Y mucha gente cree que porque alguien jugó al fútbol está capacitado para aprender y para relacionarse con chicos o con jóvenes. Mira, si hay buenos entrenadores, garantizás que en fútbol infantil haya alegría, que en fútbol juvenil haya un proyecto de vida y que en fútbol profesional sepan para qué están haciendo eso. No tiene que ver con el entrenador afamado que gana copas solamente. De una vez por todas hay que empezar a valorizar al maestro, al entrenador que siembra, a todo ese grupo de personas que está tratando de desarrollar valores y de mejorar a los chicos que con el privilegio de estar un rato en una cancha disfrutan, se alegran y tienen mil cosas para compartir. Creo que no va a faltar mucho para que eso pase. Nosotros tenemos que capacitarnos, tener mayor intercambio. Los entrenadores, muchos hemos sido jugadores y tenemos un ego muy alto, no somos tan humildes, siempre estamos echando en rostro lo que hicimos o el pasado, y hay que ponerse a la altura del que lo necesita. Y hoy son los chicos y son los adolescentes. Daniel, yo el otro día hablaba con Juan Pablo, hablamos mucho, y él me preguntaba, básicamente lo mismo que te plantea vos, y yo le dije, bueno, ahora voy a meter algo, va a ser un poquito punzante. Nosotros venimos de un gobierno que despedazó el deporte. Los 4 años del macrismo no es que quiera hablar de política. Y si resulto antimacrista, bueno, no ofendo a nadie. Realmente venimos de un gobierno que destrozó el deporte, había asegurado que no sacaba el fútbol para todos, que yo creo que era fundamental, la televisación, era, digamos, una especie de diván para el que menos tenía, y ahí en base a lo que decías del Ministerio, ¿no?, de Educación y Deporte, creo que todos los técnicos tendríamos que aunarnos y coincidir en que el deporte nacional de este país, de Argentina, tiene que ser el fútbol, no el pato. Tendríamos que presentar ese petitorio en la Cámara de Diputados, meterlo ahí en comisión, aunque a veces dicen que todo lo que va a comisión es para que no se trate, pero no importa, que vaya a la comisión. Tenemos que insistir en eso. Yo creo que va a ser la manera de que el resto de los técnicos, que a veces ocasionalmente tenemos o no tenemos trabajo, en la medida que el fútbol se vaya insertando en la escuela, bueno, ahí yo creo que va a ser un despegue muy importante, no solo para Argentina, yo creo que hasta para Latinoamérica. Yo creo que si el país, se llame como se llame, logra tener
el fútbol dentro de la escuela como materia, y va a ser tremenda la captación. Se va a terminar muchísimo la deserción escolar. Sí. Algo cortito, No sé si... sí, disculpa. ¿Puede Sí, ser? Juan Pablo, sí, justamente. Sí. Un pequeño dato, mira, en salud, por ejemplo, hace ya varios años que en los centros de rehabilitación más importantes se está utilizando precisamente unos 30 minutos de ejercicio aeróbico antes de hacer la rehabilitación cognitiva. Aló. Porque se estableció, claro, hace mucho tiempo de que se generan ciertas hormonas y ciertas reacciones químicas precisamente con el deporte que son favorecedores de plasticidad neural. Entonces, claramente que el deporte es un aliado en el desarrollo cognitivo y viceversa. Y tú sabes, por ejemplo, en Europa, yo trabajo con un joven de Francia, por ejemplo, y en Francia la exigencia para la academia que paga el Estado para un deportista de alto rendimiento, sí o sí involucra el que el joven, ¿cierto? En este caso, el joven que tengo yo, él va a salir a los 18 años como técnico, o sea, perdón, claro, técnico en comercio internacional y sabiendo 3 idiomas. Y esa es la exigencia que da el gobierno para poder darle esa beca de deportista de alto rendimiento en fútbol. Entonces, ahí en Sudamérica tenemos una deuda bastante grande. ¿Eh? Sí, sí, lo que dice Gustavo lo comparto completamente. Bueno, los chinos ya están haciendo desde el Mundial de Brasil, creo, ya habían empezado, llevaban un año de subir a la currícula primaria y secundaria el fútbol y el Mundial de Fútbol como materia estudiable. A mí me tocó estar noviembre del 17 y enero del 18 en 3 o 4 ciudades por competencia ahí. No tuve mucho tiempo de recorrer, pero sí de hablar con gente, y lo están viendo con muy buenos ojos, porque allá no hay cuestiones sexuales que diferencien a los chicos y a los adolescentes, y había un potencial en el fútbol femenino enorme. Para contestarle a Gustavo, nosotros no somos exigidos de acuerdo a nuestro potencial. Esto tiene que ver con 5 siglos de colonización, yo tampoco quiero hablar de política, pero tiene que ver con un montón de cosas que pasan por apartarnos de nuestra esencia y sacarnos nuestro potencial. Claro que el fútbol y un montón de cosas que nos hermanan y que a lo mejor son de las primeras manifestaciones de la familia en grupo, ir a una cancha, acompañar al niño que juega, los padres alrededor. Mirá si hay cosas para aprovechar desde ahí y aprender si el país lo regula. No solo enseñarlo como una cuestión académica, sino reglamentar ciertas cosas que si por ley deberían estar prohibidas, no habría que hacerlas. Por eso digo, no creo que estemos tan lejos de eso. Es algo muy rico en Latinoamérica, es fuente de educación, fuente de unión, de aprendizaje, y no podemos perder más tiempo sin aprovecharlo. Sí, es terrible, ¿no? No, lo que vos planteás es muy exacto, y es increíble ver cómo países con menos tradición futbolística lo han incorporado al sistema educativo. Y yo que he trabajado en la escuela pública, yo te puedo asegurar, el juego que más une a los chicos es el fútbol. El que dentro de lo que es el recreo, el que los pacifica, los organiza. La figurita, la bolita, los mata. Seguro. Y sobre todo, bueno, yo no toqué acá un tema para no profundizar porque nos llevaría una hora más. El tipo de estímulos que reciben los chicos hoy. Hablaba de la inseguridad en el Babi. Hoy, toda esa estimulación óculo manual, con un celular o una computadora, solo genera adicciones que no tienen que ver con la edad y pueden terminar en patologías, pérdida de concentración, ansiedad, un montón de cuestiones que agreden a la paz del chico en esa edad, generándole un deseo por una inmediatez irreal, porque si les pide que estén rápidamente sacando conclusiones, todo rápido, un ratito acá, otro rato allá, y no pueden focalizar en nada. Y termina siendo, como decía Juan Pablo, un atentado contra o contra el aburrimiento o contra el esparcimiento de otra forma.
todo lo que se ha perdido de juego, de lectura, de aburrimiento si quieren, por este tipo de estimulación, cada año lo lamentamos un poco más. Claro. Y muy importantes las preguntas de Gustavo, igual de Juan Pablo, profesor. Y ahora entiendo un poquito atrás de esto, a veces el tiempo que se nos va y cómo pasa, es un tema muy complejo. Hemos ido hablando un poco del tema formativo, la evolución del chico, algo de la neurociencia también, profe, que le felicito por, por toda esa metodología que usted aplica con los muchachos. Ahora, profe, vamos pasando lo que es el punto, profe. Una vez que el chico ya cumple las expectativas, ya está lo que es seleccionado para cumplir eh, una competencia de alto rendimiento, profe, ¿cómo viene a aplicar ya de aquí? Sería entrando al fútbol ya adolescente a profesional. ¿Cómo lo maneja usted? ¿Cómo este grupo? ¿Cómo interactúa con todo este tema usted en esas etapas? Siempre tomando en cuenta esos tres aspectos, ¿no? ¿Qué necesita el joven, en este caso? ¿Qué estructura de club tenés? ¿Y cuál es el perfil del entrenador? Para empezar por el entrenador, es muy fácil encontrar entrenadores en la etapa competitiva que quieren vivir del fútbol y que exigen y planifican ese entrenamiento para obtener el mayor rendimiento de sus jugadores. Bueno, si uno tiene ese deseo y esas aspiraciones de los jugadores, el objetivo prioritario es capacitarse y prepararse para eso. Para ser competitivo, para estar en ese juego, es imprescindible que tenga cierto manejo de la tecnología, de la comunicación y un grupo que te asista interdisciplinario, porque hay infinidad de aspectos que una sola persona no puede manejar. En un club profesional vos lo tenés porque ya están, son empleados del club, y tenés nutricionista, psicólogo, deportólogo, o un asistente social, o un analista de videos para aprender a analizar y corregir. Pero en los clubes, como hablaba el compañero antes, un club de barrio, no tiene nada de eso. Entonces, a esas edades es muy probable que no tengan la calidad y cantidad de entrenamiento para tener el máximo rendimiento en un club cualquiera, un club que no sea altamente competitivo. Yo voy a hablar más de los clubes profesionales. Bueno, en Argentina hay algunas dificultades que son las económicas y que pesan en los clubes, y muchos de ellos se ven obligados a vender jóvenes a los jugadores, a promocionar jugadores para poder sostener la economía. Entonces, muchos jugadores que se destacan y que no terminaron esa etapa formativa, entre paréntesis, entre comillas, recuerden que si bien aprendemos siempre, no paramos de formarnos, están listos para ser utilizados por el plantel profesional. Entonces se aceleran procesos que son muy importantes. En España, por ejemplo, la etapa formativa la es comprendida hasta los 21, 22 y hasta 23 años. En Italia parecido, no tienen esa urgencia. Si bien son compradores, pero bueno, compran más figuras y promueven. Nosotros, y acá en Rosario, no sé tanto en Ecuador, Guayaquil o Quito, es muy común ver que un chico de 18, 19 años salte al primer equipo porque tiene un valor de reventa más alto y en esa etapa lo pueden vender más fácil, porque el techo es desconocido y porque, bueno, siempre llama la atención. Es muy importante para el entrenador saber que todo lo que él sabe no es fácil aplicarlo. O sea, el entrenamiento tiene que planificarse metódicamente, pero el punto de asimilación es fundamental para pasar a una etapa siguiente. Y acá se encuentra con chicos de 17 en adelante que rápidamente, con muy poquito tiempo de asimilación, explotan y superan a chicos 2 o 3 años más grandes. O con algunos que durante 3 o 4 años, de los 17 a los 20, 21, se estancan y se quedan, y cronológicamente tienen o terminan su carrera en ese club porque les llega la edad de contrato y bueno, y el club no los va a utilizar. Es muy importante, una vez escuché a Méndez, al gallego Méndez, un exjugador
que ahora es técnico, es uno de los asistentes de Maradona. ¿Qué debería pedir un jugador de fútbol cuando deja el fútbol? Él dijo ayuda, y me pareció muy sabio. Acá lo mismo. Un entrenador que tiene chicos de esa edad debe pedir ayuda a todo ese grupo interdisciplinario para ver cómo enfoca ese entrenamiento que había sido eminentemente colectivo en algo individual. Ya encontramos los especialistas, ya tenemos gente que tiene potencial de futuro crack o de jugador de primera, y tenemos otro grupo que no es tan destacado. Y los clubes deberían tener clara esa diferencia, porque hay chicos que, pese a quien tengan como técnico, van a llegar solitos por sus condiciones. Y hay otros que necesitan de grandes entrenadores para que se les organice una vida respecto, como decía Juan Pablo, a su entrenamiento, a su actividad extrafutbolística y a toda esa relación afectiva al entorno que lo va a ayudar a insertarse mejor en algo, que a lo mejor es otro club u otra actividad. Ahí sí, los entrenamientos son medibles 100%, la neurociencia ayuda muchísimo. Nosotros usamos durante una etapa vieja donde esto no era tan fácil, o sea, tan accesible, un test que se llama Raven, que medía coeficiente intelectual y actitudes sobre las dificultades, otro que se llama Gestalt, el Gestalt, que tiene que ver con la madurez, y otro de rasgo de personalidad, pero era para agruparlos. Eso, o sea, la respuesta que te da la ciencia, tomala como prioridad para saber cómo te vas a encaminar con cada uno de ellos y cómo vas a hacer, cuáles van a ser las herramientas finas para usar en cada caso. Lo que recibe cada jugador, la manera de asimilarlo y cómo lo implementás. Me traslado un poquito al otro grupo, al que no es tan destacado. Grupo de producción, trabajo de cohesión, para que esos chicos, si tienen medianamente condiciones, puedan seguir insertados al fútbol. Hoy hay aproximadamente 12.000 jugadores rentados que puede haber en Argentina, entre las ligas y entre los equipos de ascenso. O sea que es un número importante para el que quiera seguir viviendo de eso. Y hay un montón de países donde puedan seguir explotándolo. Ese entrenamiento con el joven profesional tiene que ver con que el entrenador ayude a despegar potenciales y no le ponga techo a las capacidades. Si bien después el club debería estar organizado y no permitir que un entrenador de primer equipo, que a veces está ocasionalmente, en nuestros clubes, en nuestros países pasan 2 o 3 técnicos por año, y les toca decidir al técnico del primer equipo, que es el profesional mejor pago y teóricamente que más sabe, por la carrera de chicos que hace 10 años que están entrenando ahí. Eso hablando del perfil del entrenador. Llevado a la estructura del club, lo que dije antes, la mayor cantidad, un club profesional, de profesionales respecto a la batería de estímulos que necesita el chico para saber que se está desarrollando y direccionando eso para su crecimiento. Y en cuanto al jugador, bueno, respetar esas individualidades. Con el instinto vas a vivir, lo dijimos antes, pero las cuestiones que vos no sabés, las podés aprender. Ese es trabajo de los maestros, de los técnicos, que en esa etapa, aunque se busque rendimiento, tienen que dotar herramientas, sobre todo para un tema que es muy complejo en esa edad. La inserción al primer equipo y cómo afectan los distintos tipos de presión que cada uno siente para soportarlas y no interrumpir su crecimiento y seguir desarrollándolo. Es un tema muy profundo, muy complejo, da para hablar infinidad de cosas. Si quieren profundizar sobre algo o tienen curiosidad sobre algo, díganmelo, así ya para poder continuar sobre eso. ¿Algún compañero que desee participar? ¿Alguna pregunta? Todo muy interesante, profesor, su y creo que no, está, profe, la verdad, su charla está siendo muy concisa, muy clara y la recepción es perfecta. Nosotros analizamos todo lo que el tema va viendo, pues esta charla, una vez que tenga la oportunidad, lo voy a venir a
a revisar, porque hay varios temas que va topando muy importante usted. Ahora, profe, ya involucrados en el fútbol profesional, ¿cuál es su interacción ya, o sea, cómo sería ya la complejidad de actuar con su cuerpo técnico en un equipo profesional? ¿Cómo a usted le gusta su asistente, su rol que funcione, el fisioterapeuta? Bueno, de lo poco que está, profe, ya que usted también llegó a dirigir selección, entonces tuvo torneos grandes, igual equipos profesionales ya de alto nivel. ¿Cómo es su manejo de grupo? ¿Cuál es igual parte de sus métodos de trabajo? En fin, todo lo que engloba el tema ya profesional, el manejo de Bien. grupo, manejo de camerino, interacción de cuerpo técnico, hasta dónde influye, puede ser un ejemplo, el, el preparador físico, qué tanto entra para la parte física, el apoyo al arquero, qué tanto entra en la parte técnica, el asistente técnico, si usted hace esa función, cuál cumple, todo eso sería, profe, para ser un poco más específico y no hacer mucha redundancia del tema. En el fútbol profesional a vos te contratan para obtener resultados, así de claro, y te tenés que adaptar. De tu lectura sobre el club primero, qué es el club, cultura, idiosincrasia, el tipo de dirigentes que tiene, si es un club que compra o promueve jugadores, si es un club que pelea descenso o pelea campeonatos, o en mitad de tabla se da por satisfecho. Entonces, conociendo el club en su historia, tenés una idea de cómo empezar a planificar. La infraestructura fundamental, podés hacer doble turno, podés concentrar, tenés almuerzo o desayuno para los jugadores, tenés todo el personal que necesitás, del que hablábamos recién, todos los profesionales que integran a un grupo de trabajo. Y después, bueno, el tema de los jugadores, conocer, tener la mayor cantidad de información de los jugadores para optimizarlos. Para mí el número con el que yo trabajo cómodo en un equipo profesional es de 28 jugadores. 28 con 4 arqueros que trabajan aparte y después 24 jugadores de campo. 2 por puesto, 1 por línea, o sea, tenés 10 jugadores de campo, 2 por puesto, tenés 20. Un defensor más, un volante y un delantero más y un cuarto jugador en el puesto que vos quieras, pero para optimizar, si no lo tenés por lesiones o algo, sacar a alguien de abajo, de inferiores, para tener ese número de 24 jugadores de campo para que todos los trabajos sean simétricos, para que pueda trabajar parejas, trío, sexteto, la cantidad que vos quieras y puedas desarrollar una carga física, una carga psicológica y los trabajos tácticos con alta intensidad, de ir dividiendo el grupo. El profe, fundamental, capacitado y buen comunicador, porque habla casi la misma cantidad de tiempo con los jugadores que el entrenador. Un colaborador indispensable en este tipo de clubes con esta cantidad de jugadores. Si tenés otro, mejor, pero bueno, indispensable. Un entrenador de arqueros como mínimo. Un asistente de video, si podés, si tenés tecnología para filmar diariamente, se asimilan mucho más rápido las consignas y ganas tiempo, a través del dron, a través de la imagen. Un psicólogo que tenga algún tipo de conexión con el juego, no que haya jugado, pero que entienda no solo lo emocional, sino un montón de cosas que te brinda el juego, que si estás ahí adentro, y no hablo de frustración y euforia, sino reglas, estados de ánimo, cosas que te genera un partido, un mal entrenamiento o un maltrato con tus compañeros. Y después, todo lo que te pueda proveer, médico diariamente atendiéndote o kinesiólogo en su defecto, y toda la apoyatura que la interdisciplina te da. A ese grupo, o sea, lo tenés ahí con los jugadores para tratar de ver si tu idea es coincidente con lo que tiene el club ahí, por los jugadores y por la pelea del club, por su motivación, por su competitividad. Entonces, si vos ves que es un club que quiere pelear allá arriba y tenés los jugadores adecuados, empezás a planificar desde ahí. La idea de juego, el modelo de juego tiene que ver justamente con eso, con una idea. La idea es una serie de principios, subprincipios, una serie de patrones que te hacen mucho más simple la bajada de línea, la llegada de instalar una forma de conducta.
La idea del modelo de juego abarca la cantidad de sistemas que vos vayas a implementar y lo que planifiques para que ese sistema o los sistemas que elegiste sean rápidamente puestos a disposición de los jugadores. ¿Es un sistema? Bueno, hay mil definiciones. El sistema de juego es un dibujo de despliegue, pero es la estructura de tu equipo en movimiento. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 10, pueden variar en determinadas situaciones de juego. Los jugadores inteligentes y los técnicos más inteligentes para aprovecharlos utilizan solos los sistemas a los que le puede sacar provecho. Más allá de que se quemen las naves, como dice Bielsa, y en los últimos 10 minutos, todo use en el sistema de la desesperación, yo creo que el sistema te ayuda para que el jugador más rápido pueda optimizar su velocidad, el más técnico y así. O sea, el sistema resalta a los especialistas. Todo esto te puede, si tenés un doble turno, bueno, yo tengo una pretemporada armada de 20 entrenamientos. O sea, son de lunes a viernes doble turno, a la mañana teórico y físico muy fuerte, a la tarde táctico técnico, fútbol y todo lo que tiene que ver con la creatividad ahí. 5 entrenamientos a la mañana, 5 a la tarde y un ensayo sábado a la mañana. Repetir lo mismo y después de esos 20 entrenamientos tenés que estar, que son 10 días de trabajo, en realidad 12 con los días de fútbol, deberías tener una estructura de juego en movimiento. Voy a hablar de una experiencia personal, ahí me tocó el último club que dirigí, llegar al club y en 3 semanas había un partido de Copa Argentina contra el campeón de la Superliga, que era Racing, que venía jugando muy bien, con jugadores muy por encima de lo que a mí me tocaba dirigir, 3 categorías más abajo, y bueno, y con las diferencias normales, ¿cierto? Y que venían de 2 meses de inactividad, porque habían dejado de jugar en abril. Bueno, tenía que decidir en la planificación a qué iba a apuntar. El objetivo físico era imposible de igualar. O sea, vos no podías jugarle a ese equipo de igual a igual ni con el mayor desgaste físico. Con suerte llegabas a 1 hora de ser un equipo competitivo. Pero lo psicológico, que no tiene medida, siempre te genera un plus o una debilidad. Si tenés cierta información sobre los jugadores, liderazgo, cuestiones de optimizar, la psicología hace que vos vayas a pelear contra un león, pero que estés viendo a un ratón enfrente. O sea, que vos puedas creer en lo que vas a hacer. Entonces, utilizar todas las herramientas de la ciencia, lo que medir las capacidades para saber hasta dónde le exigís y adaptar 1 o 2 sistemas, primero para que esa estructura no corra riesgo de lo físico y todo lo demás, y después para poder aprovechar alguna posibilidad. Eso fue una cuestión, lo planteo así porque a veces como entrenador te toca, se va un entrenador el miércoles y vos el domingo tenés que dirigir, tenés que ser muy inteligente para que, si te contratan eso no viene bien, para que en poquitos días no sigas deteriorando esa imagen que el jugador tiene de sí mismo y tratar de buscar cohesión, de generarle un mensaje donde se recupera la confianza, se recupera el poder de decisión y se recupera la cohesión. Nosotros trabajamos, no fue bien, pero terminamos con 3 jugadores lesionados porque no habían soportado, uno durante el partido y los otros 2. O sea, su cabeza la tenían bien, les estaba diciendo que podían, pero su físico les mostró los límites. Entonces, eso en cierta medida es lo que te va a pedir un club profesional. Sacá lo mejor de lo que tenés ahí. Fíjate lo que está llegando ahí en cuanto a los planteles, a los jugadores profesionales y los jóvenes que se están insertando. Y yo vengo de una escuela de Rosario Central, donde siempre, a excepción de esta última etapa, hemos sido formadores de jugadores, promotores de talento, y donde hubo siempre alguien abajo que solucionaba algún problema. Es fundamental. Hoy no todos los clubes tienen esa posibilidad, pero haciendo un buen diagnóstico vas a planificar para el colectivo, para las líneas y para los individuos, para que el sistema que vos elijas
por lo menos no los agreda. Y algo bueno, en esa etapa de conocimiento previo, el jugador es muy inteligente, detecta rápidamente todo, no hablar de más, tratar de comprometerse solo lo que uno va a poder cumplir en cuanto a trabajo, en cuanto a objetivo, y tratar de que sean los jugadores los que en el corto, en el menor tiempo posible, se planteen los objetivos individuales y colectivos. Esa es una buena estrategia. ¿Cuál es el objetivo individual? ¿Cuál es el grupal? Hacer una cohesión de todo eso y trabajar cooperativamente para ser lo más competitivo posible. ¿Quedó más o menos ahí, Santiago? Muy claro, profesor. Queda claro, la verdad es una charla muy emotiva. Se va escuchando diferentes criterios y más que todo el suyo que los he venido aplicando con excelentes resultados, profe. Es muy interesante. ¿Algún compañero, alguna persona de sala desea realizar alguna pregunta, participar en algo? La sala está abierta. Igual algún tema que te pueden hacer, igual que englobe todo lo que es el fútbol. Biomecánica, igual que eso. La verdad es un tema complejo. Me gustaría, profe, ver si después hacemos algo interesante basado en la biomecánica y neurociencia específico, que son temitas muy complejos, igual que hoy por hoy se está aplicando bastante. Fenómeno, sí, las edades sobre todo, las edades de cambio, las fases madurativas para aplicar la biomecánica. Si vos buscas libros de biomecánica escritos por profesores, licenciados de educación física, por ejemplo, al querer enseñar a cabecear y hay 24 movimientos aproximadamente involucrados, desde la propiocepción, la rotación de cadera, de hombro, la coordinación con los balances de los brazos. La biomecánica es apasionante. Lo que sí es que el fútbol no es un deporte individual a donde vos puedas mejorar un golpe con la raqueta y sacar de un mismo patrón el mismo rendimiento en diferentes ejecutores. En el fútbol hay jugadores con distinto biotipo y con distinta capacidad de asimilación. Entonces, esto de la biomecánica tiene que ver con la especificidad. O sea, lo que aplica el método Koerber es darle un piso de control, de manejo del balón, la superficie de contacto, los movimientos comunes. Hoy son 8 si lo quieren englobar en el fútbol formativo. Vos tenés pase corto, pase medio, pase largo, control, dribbling, conducción, remate y cabeceo. Son esos 8 movimientos los que tenés que tratar de llevar, de descomponer, para que el jugador no se aburra con las repeticiones, primero, para que vea su progreso, segundo, y para que se lo pueda incluir en situaciones de juego, para que su interpretación del juego ayude al crecimiento. Hay una máxima de la psicología que aconseja empezar con lo que mejor haces para ganar confianza, para después llegar a lo que no haces tan bien, para que con confianza te animes y a esa dificultad la transformes en un desafío. Y eso que tenía que ver algo con la motricidad, termina siendo con un fortalecimiento de tu personalidad. Animarte a hacer cosas que antes no podías hacer. Y bueno, yo hablaba de la forma de comunicación, ¿cierto? No verbal. Los tonos de voces son fundamentales y las palabras que utilizás como aliento mayor todavía, de mayor importancia. El todavía y el aún son fundamentales para que el entrenador tenga un contacto motivacional con el joven jugador. Profe, no sale, no puedo, no sé. Todavía no podés, todavía no te sale. Ese tiempo de paciencia y de confianza que el entrenador le está dando al jugador hace que tome a los errores como parte del juego, a sus errores de ejecución, a sus errores de apreciación, y que aprenda con ellos, no que se inhiba o que se cuestione hasta grados que le hagan daño a su psique y a su personalidad.
Por eso el perfil del entrenador tiene que ver con su forma de ser y con su capacitación. Podés saber mucho, pero después no lo podés aplicar en la cancha, o bien porque el entendimiento del juego no es suficiente, o porque tu capacidad de comunicación y conexión con el otro no te alcanza para abarcar la complejidad de un plantel de 20, 25 adolescentes, o más aún después, de profesionales que necesitan del fútbol y de su prestigio para ganarse la vida. Muy, muy interesante, profe, siempre tener en cuenta todo esto, ya que la cinemática es la parte que viene y estudia todos nuestros movimientos propios. Interesante, igual. Hola, Mauricio, ¿desea participar alguien? ¿Alguna pregunta? Con gusto. Sí, ¿qué tal, Santiago, profe, a todos los compañeros? Una buena noche. Profe, quería hacer pequeña... yo trabajo aquí en Ambato con una escuela formativa, ¿no? Llevo un proceso de 2 años de unos chicos que comenzaron conmigo desde los 5, ahora 7. Y el rendimiento de ellos, verdad que son unos genios los chicos. He trabajado mucho lo que es la coordinación con el balón, ¿no? En la parte física y la psicomotriz de ellos. Y es una evolución bárbara de los chicos, ¿no? Hacen cosas a veces que no se puede creer que es a esa edad que ellos pueden hacerlo, ¿sí? Y mi pregunta es, ellos tienen una acción rápida en la cuestión de los, digamos, de la idea de juego, todo eso, ¿no? Los ejercicios, cuando los realizo en los entrenamientos, lo captan muy rápido, ¿sí? Es por eso que a veces, bueno, hay momentos en los cuales yo trato de acelerarles digamos, el proceso formativo de ellos, ¿no? ¿Cree usted que está bien trabajar o tratar de acelerar un poquito más el proceso de ellos, obviamente teniendo en cuenta la capacidad que ellos están teniendo para resolver o para entender los ejercicios que se les está haciendo en esta etapa de formación, tomando en cuenta que tienen 7 años? Y le digo, ¿no? En un torneo que hicimos, quedamos campeones, ellos en 4 toques llegaron al arco y hicieron gol, desde atrás. Me imagino que, bueno, debes estar orgulloso ahí porque no es muy común ver chicos de tan corta edad jugando así. Mira, lo que se aconseja de 5 a 12 años es usar el balón, siempre, siempre, y usar el juego. El juego tiene sus condicionantes. Si el progreso es a través del juego y tu intervención no impone nada, es válido. Pero el desarrollo de ellos tiene que ver con sus capacidades. Y a esas edades, todos quieren tener la pelota. Por eso esa fase madurativa, de egocentrismo, de corta concentración, es bueno llevarlas a las situaciones diarias. Yo no me animaría a hablar de entrenamiento porque no sé si está bien cuando hablamos de chicos de esa edad, pero que vayan a jugar y divertirse con ciertas consignas. Tener en claro qué les vas a pedir diariamente, esa es una forma de bajar una consigna de alegría. O sea, a veces puede ser un desarrollo de una habilidad social. Hoy, o no gritemos, o sea, ese tipo de habilidades es fundamental para la comunicación y crecen. Lo que yo dije en la primera etapa, las habilidades sociales son las cosas más importantes que el entrenador les puede dejar a los chicos. Si con tus habilidades y las de ellos pueden progresar, es una maravilla, pero no te impacientes por eso. Suele pasar que los ciclos de los chicos también, como el adolescente, es un mes de euforia, un mes de depresión, lo sostengan y por ahí decaiga. Y no tiene, como en la adolescencia, tanta significación a eso en apariencia. O sea, el chico le va a decir a su papá no tengo ganas de ir o lo que sea, y a lo mejor es por cuestiones que pasaron en un entrenamiento. ¿Qué te quiero simplificar con esto? No imponerles, dejar que juegan. Si disfrutan y crecen es porque están haciendo un buen trabajo, pero en realidad los parámetros para estar conforme ahí tienen que ver con la cantidad de chicos, con la alegría que vos veas ahí
con los motivados que vayas y que vayan ellos y con la siguiente etapa para que no haya desertores y las pueda hacer con la misma cantidad o con más todavía. Ok, profe. Otra situación también, como le mencionaba, ¿no? La verdad que sí me siento muy contento con los chicos, el trabajo que ellos realizan. La verdad que a mí me sorprende a veces, como le decía, ¿no? Y bueno, yo siempre les trato de inculcar en el proceso que tenemos con ellos, que no les exijo que siempre ganen. Lo que trato siempre les meto en la cabeza es de que cojan la pelota, que se diviertan, que jueguen con sus amigos. Emocional de los chicos es muy buena porque es un grupo que se ha mantenido. Yo me he cambiado de escuela ya 3 veces y los chicos me han venido siguiendo gracias a la confianza, obviamente, de los padres, ¿no? En el proceso que se ve con los chicos. Y todo eso creo que también existe una armonía en la parte de ya del fútbol en sí. Y pienso que eso también es parte del resultado. Ahora, lo que a mí me sale, bueno, hay momentos en que no puedo o se me pasa a veces de las manos, es el momento cuando estamos en torneos con los bueno, tienen buenas participaciones, han ganado muchos torneos, pero siempre poniéndoles en la mente que primero tienen que divertirse con la pelota y luego como personas también, que es lo más importante. Ahora, en la parte emocional, por ejemplo, cuando ellos pierden, me sucedió una vez, perdimos un partido, recuerdo que era 3-2, ¿sí? El estado emocional de ellos, el asimilar que perdieron, fue muy duro, ¿sí? Tenían 6 años el año anterior. Y cómo trabajarles más, obviamente, por ejemplo, cuando llegó el día lunes, que eran las prácticas, siempre trataba de hacerles algo divertido, que no tenga nada que ver con lo que ya pasó, para que ellos cambien, como nosotros decimos ahora, el chip, lo que ya pasó, ¿eh? Pero siempre se quedan ellos con esa pequeña espinita, digámoslo así, y cómo hacerles evolucionar, por ejemplo, el estado anímico de ellos cuando sucede esto, profe. Vos no tenés ahí psicólogos a mano que te No, puedan explicar, ¿no? Nada. Porque bueno, no, esas nada. son, o sea, es normal, la frustración por la derrota, la euforia por el triunfo, pero trabajar sobre lo efímero que es eso, o sea, no debe ser un objetivo el ganar. Siempre hay varios objetivos cuando vas a jugar un partido. Entonces, tratar de que ellos lo tengan en cuenta. No es solo a ver cuántas veces entra la pelota en el otro arco, no es solo ver quién hace los goles, hay un montón de cosas, y sobre todo esas edades, que tienen que ver como metas para que el entrenador vea que las cosas van bien. La forma en que se hablan, cómo se abrazan o festejan algo. No te preocupes demasiado si no hay ninguna patología en el medio por el llanto, el sufrimiento, porque son respuestas normales. Lo que sí no es bueno centralizar en una o dos cosas las metas, porque hay tantas cosas por desarrollar y por dar ahí, que tu creatividad las va a ir viendo. Que disfruten y que puedan jugar todo lo posible y que a lo mejor ellos mismos, hoy qué vamos a hacer, qué es lo que conviene o qué es lo que nos gusta, y ellos te van a ir diciendo cosas que también pueden compartir más allá del partido. Es muy común ver con chicos de esa edad, 4, 5, 6 años, que ante un gol se abracen todos. Los dos equipos se juntan en la mitad, el que recibió el gol y el que lo hizo, y vayan y abracen. Bueno, con el tiempo irán aprendiendo otras cosas, pero mientras más las demoren, mejor. Y a veces, como dijimos antes, no son las expectativas de ellos las que lo hacen llorar, sino de los papás o del entrenador, de tratar de detectar bien eso, ¿no? Que sean tus reacciones lo más espontáneas posible. Muy buenas preguntas, profe. La verdad, ahora entiendo por qué Salvador Ragusa me dijo, no, Daniel, cuando te pones a hablar es una persona que te gusta seguir escuchándolo. Profe, la verdad, bárbaro su conocimiento y bueno, de verdad es lamentable, el tiempo se ha ido finalizando. Profe, yo agradecerle, a nombre igual
del grupo de personas de ecuatorianos que tomamos la iniciativa de esta reunión, a la gente que se unió de diferentes países. Espero, profesor, poder tener la oportunidad de poder hacer otro diálogo que estamos ahí organizando con algunos profesores que han pasado por acá, igual de muy alta trayectoria como usted, profe. Entonces, no me queda más que agradecerle, desearle bendiciones, éxitos y gracias por compartir este tiempo, todo su conocimiento, toda su experiencia, profe. Yo les agradezco a ustedes las intervenciones, la atención, obviamente, y bueno, disposición. Es una manera nueva esta, ahora que estamos obligados, pero si somos inteligentes vamos a sacar muchas cosas buenas, guardar los grupos de contacto donde bueno, se ha ido hablando, y bueno, cuando necesiten algún tema específico, acá fue todo muy global, pero es tan amplio todo esto, hay como los temas que tocó Juan Pablo antes, son más que interesantes para profundizar, y creo que así como la ciencia tiene que tener su lugar en el deporte, en el fútbol, también el fútbol su lugar en la educación. Y si somos muchos y hacemos más fuerza, estamos más cerca de que esto se realice por el bien de la juventud y porque nuestros países tengan otra excusa más para el intercambio. Profesor, gracias otra vez más y agradeciendo Gracias a por todos. participar. Juan Gracias. Pablo, Santiago, abrazo a todos, a la orden. Abrazo, profe. Le hago llegar la grabación con gusto, el lindo donde lo subo. Dale, Gusto. muy amable, Todos, gracias. bendiciones, éxitos. Nos vemos en nuestra próxima reunión también, que estará un profesor Lo mismo. de muy amplia trayectoria visitándonos igual nuestra pantalla Zoom. Gracias y bendiciones a todos. Bendiciones para ustedes, abrazo grande. Latinoamérica, vamos.